Palabras del hijo de un pastor. Ha sido para mí un privilegio maravilloso y muy apreciado servir al Señor durante muchos años como ministro del Evangelio. Sin embargo, nunca he sido pastor de una iglesia. Nunca he tenido la bendición de ser el predicador regular de una congregación local. Después de graduarme de la universidad y del seminario, me uní a mi padre para trabajar en la clase bíblica radial. Y desde entonces, la mayor parte de mi vida ha estado involucrada en este trabajo y dedicada al mismo. Aunque nunca he pastoreado una iglesia, mis años más tiernos, formativos e impresionables los pasé en la casa de un pastor. Soy hijo de pastor y siempre recordaré esos días. ¿Cómo podría olvidar las emocionantes experiencias de mi niñez cuando las ventanas mismas del cielo parecían abrirse y derramar lluvias de bendición tan abundantemente? Parece que fue ayer que, con la cabeza recostada sobre el hombro de mi madre, escuchaba las palabras de mi padre cuando suplicaba a las almas perdidas que huyeran de la ira venidera. Sí, siempre atesoraré esos preciosos recuerdos, y aún más ahora que mi padre se ha ido. Hoy está con el Señor a quien amó y sirvió tan fielmente. No obstante, hay algunas cosas que me gustaría olvidar. Aunque la obra de un pastor puede ser muy satisfactoria y gratificante, también incluye experiencias extremadamente difíciles, desalentadoras y decepcionantes que pueden acabar con la energía de una persona y frustrar los esfuerzos hasta del más dedicado siervo de Dios. Por ser hijo de pastor conozco los singulares problemas que experimentan los que son llamados por Dios a tan honrado lugar de servicio. Por eso, siempre seré solidario con aquellos fieles pastores que tan noblemente sirven al Señor en su elevado llamamiento. Como buenos soldados de Cristo, estos varones de Dios siguen sin quejarse a pesar de la tentación de abandonarlo todo y decir: ¿de qué sirve todo esto? Tienen todo mi respeto. Sé que cuando Jesús venga su recompensa será grande. No son solamente la obra de predicación, el llamamiento y los deberes administrativos que agotan las energías y la capacidad de aguante de un pastor, sino el cansancio físico y la tensión nerviosa que pueden ser resultados de relaciones tensas entre él y su congregación. Cuando hay malos entendidos y oposición por causa de honestas diferencias de opinión y fervientes convicciones de parte de miembros respetados, es cuando él más siente la presión de su posición. La incapacidad de agradar precisamente a quienes más ama y la desilusión de que se lo opongan aquellos de quienes dependía para encontrar apoyo moral, son cosas que a veces los llevan a levantar los brazos en señal de desesperación. Es triste decirlo, pero en muchas iglesias, parece que el pastor no puede hacer nada bien. Por muy sincero que sea o por mucho que se esfuerce, siempre hay algunos que están listos para encontrar fallos y criticar. Alguien lo ha descrito de la siguiente manera: si el pastor es joven, le falta experiencia. Si tiene pelo canoso, es demasiado viejo para los jóvenes. Si tiene 5 o 6 hijos, tiene demasiados. Si no tiene ninguno, está dando un mal ejemplo. Si predica usando notas, ha empaquetado los sermones y es seco. Si sus mensajes son improvisados, no es lo suficientemente profundo. Si complace a los pobres de la iglesia, es porque quiere impresionar. Si presta atención a los ricos, está tratando de ser un aristócrata. Si usa demasiadas ilustraciones, descuida la Biblia. Si no incluye historias, no es claro. Si condena lo malo, es irritable. Si no predica contra el pecado, dicen que es transigente. Si predica la verdad, es demasiado ofensivo. Si no presenta todo el consejo de Dios, es un hipócrita. Si no complace a todo el mundo, hace daño a la iglesia y debería irse. Si hace a todos felices, no tiene convicciones. Si maneja un auto viejo, avergüenza a la congregación. Si compra uno nuevo, es porque ama las cosas terrenales. Si predica todo el tiempo, la congregación se cansa de escuchar a un solo hombre. Si invita a otros ministros, es porque evade sus responsabilidades.
Si recibe un salario alto, es un mercenario. Si le pagan poco, dicen que eso prueba que no vale mucho. Ahora bien, reconozco que esto exagera la situación, pero también hace hincapié en la actitud general que hay en muchas iglesias. No parece que sea muy diferente según el sitio donde vaya la iglesia a la que asista, siempre hay un grupo o facción que le tiene inquina al pastor. Aunque esté haciendo lo mejor que pueda para pastorearla fielmente, anhelando las ricas bendiciones de Dios en su ministerio y haciendo un esfuerzo grande para ganar la aprobación de la congregación como grupo, siempre hay alguien que le encuentra fallas, se le opone a sus espaldas, o censura públicamente sus acciones. Puesto que reconocemos que esas condiciones existen y que dañan la efectividad de la iglesia local, hemos preparado el siguiente estudio sobre el tema, su pastor y usted. Algunos podrían cuestionar mis motivaciones y comprender mal lo que digo, pero voy a hablar de todas maneras. En estos versículos se mencionan 3 cosas significativas acerca de Juan el Bautista. Antes que nada se nos dice que hubo un hombre. Era un ser humano sujeto a las mismas debilidades y limitaciones que las demás personas. Juan no era un ángel. No era ninguna criatura sobrenatural. No era ningún emisario hiperfísico enviado del trono de Dios. Más bien, como lo dice el registro, hubo un hombre. Esas mismas cosas se pueden decir también de todos los pastores cuyo llamamiento es genuino. Son hombres. Tienen limitaciones humanas. Son hombres enviados de Dios. Tienen autorización divina. Son hombres enviados de Dios para dar testimonio de la luz. Tienen una comisión celestial. Su obra primordial es presentar al Señor Jesús, la palabra viva, revelado en la palabra escrita. Si son fieles a su misión, predican a Cristo. Igual que Juan el Bautista, ellos han de dar testimonio de la luz. De manera que tenga en cuenta estas 3 cosas acerca de este hombre de Dios cuando piense en su pastor, esto es, si es nacido de nuevo, cree que en la Biblia es la palabra infalible de Dios, da evidencia de ser ordenado por Dios, y está comprometido a un servicio fiel y a una predicación sana de la palabra. Recuerde, como hombre tiene fallas y limitaciones. Sin embargo, como hombre que tiene un llamamiento divino, debe traérsele como a un siervo de Dios. Y, por cuanto su misión es proclamar el Evangelio de Cristo, debe cooperar con él y orar por él para contribuir a que su ministerio sea lo más efectivo posible. Nuestro propósito al proclamar la palabra de Dios es, igual que el de Juan el Bautista, dar testimonio de la luz y predicar a Cristo, el Salvador de los pecadores, la única esperanza de un mundo perdido y moribundo. Limitaciones humanas. Estoy seguro de que todos nosotros hemos escuchado comentarios como estos. Nuestro pastor es un hombre muy bueno, pero nuestro ministro es un maestro bíblico excelente, pero nuestro predicador tiene una personalidad maravillosa, pero parece que a pesar de sus muchas virtudes encomiables, siempre hay algo que no les gusta de él. Es un capaz exponente de la palabra, dicen, pero muy ineficaz como evangelista. Es un potente predicador, pero como pastor muy malo. Trabaja bien con los ancianos, dicen, pero a los jóvenes no parece gustarle, y así por el estilo. Sí, en casi todas las iglesias parece haber al menos un grupo que, aunque haga comentarios favorables acerca del pastor, no puede evitar señalar también sus faltas públicamente. Por eso, muchos siervos de Dios libran una batalla difícil y desalentadora. Hacen lo mejor que pueden, pero a causa de la disensión, insatisfacción y oposición de los que están en la iglesia, la obra del Señor sufre. Ahora bien, la razón de esto, en muchos casos, es una mala comprensión de la naturaleza y la obra del pastor. De manera que mi oración es que Dios use este librito, que hace énfasis especial en el ministro y su gente, para darnos una nueva comprensión de lo que son las relaciones adecuadas entre el pastor y su congregación. Las mismas deben fomentar la armonía y el amor en la iglesia local.
Hay una cita bíblica en el Evangelio de Juan como base que dice: hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Juan 1, 6, 8. Juan el Bautista. En estos versículos se mencionan tres cosas acerca de Juan el Bautista. Primero, era un hombre. Juan no era ningún ángel ni una criatura sobrenatural. Más bien era un ser humano como nosotros. El versículo 6 empieza con las palabras: hubo un hombre. Segundo, era un hombre enviado de Dios. Se distinguía de las demás personas porque era un siervo especialmente escogido. Era enviado por Dios. Y tercero, era un hombre enviado de Dios para dar testimonio de la luz. Fue enviado para testificar de Cristo, el Mesías prometido, el Salvador de los pecadores. Recuerde, pues, estas tres verdades acerca de Juan el Bautista. 1. Tenía limitaciones humanas. Era un hombre. 2. Tenía autorización divina. Era enviado de Dios. 3. Tenía una comisión celestial. Vino para dar testimonio de la luz. Estas mismas características se hallan en todo pastor enviado por Dios hoy día. Yo me maravillo ante la decisión de Dios. No dejo de preguntarme por qué me habrá seleccionado a mí, un vaso titubeante e indigno, para llevar las buenas nuevas del Evangelio. Desde el punto de vista puramente humano, mejor hubiera sido que hubiese enviado ángeles a ministrar la palabra, o que hubiese creado algunos emisarios especiales para proclamar su mensaje. Ellos hubieran podido hacer una obra perfecta, y entonces nadie se habría quejado ni criticado. Nadie podría decir: está bien, pero y sin embargo Dios consideró adecuado escoger hombres. El hecho de que nuestros pastores sean solo hombres, con todas las imperfecciones y características de otros seres humanos, debe, ciertamente, ser evidente a todo el mundo. Sin embargo, parecemos olvidar esta verdad muy fácilmente cuando hacemos nuestras exigencias sobre sus vidas y ministerio. Como resultado, muchas personas en nuestras iglesias esperan demasiado y critican continuamente a sus predicadores con comentarios como: nuestro pastor es una persona maravillosa, pero es un buen predicador, pero no sabe cómo lidiar con la gente. Nuestro pastor estudia la palabra profundamente, pero es muy mal administrador. Una mujer me dijo: nuestro pastor es un verdadero varón de Dios. Practica lo que predica. Su vida es irreprochable. Pero parece que uno no se le puede acercar. Ya sabes, es la clase de persona que, bueno, uno no se siente en la libertad de llamarlo por su nombre de pila. Más vale que esta mujer hubiera dicho: creo que es un estudiante de la palabra consagrado y dedicado, un siervo de Dios excelente. Pero no me gusta su personalidad. Se suponía que aquella mujer fuera una buena líder cristiana. Aunque debe haber sabido que no debía hablar así, no reconoció que su pastor, a pesar de su llamamiento divino y maravillosas calificaciones espirituales, era un hombre, un ser humano como todos los demás, y por esa razón no era posible que se conformara al patrón perfecto que ella había cortado para él. Y no era la única. Por eso, cuando un hombre recibe el llamamiento para ser pastor de una iglesia, se espera que tenga calificaciones casi sobrehumanas. Debe ser un buen orador. Debe estudiar la Biblia profundamente. Debe ser un evangelista brioso. Debe poseer la sabiduría de Salomón. Debe ser un pastor compasivo. Debe tener una personalidad agradable y buena apariencia. Debe ser un hombre de negocios astuto y un administrador efectivo y eficiente. Debe ser creativo y original. Y la lista se prolonga. Pobre de aquel predicador que no viva a la altura de esos requisitos. De él se dirá: oh, presenta buenos argumentos, pero... Hace algún tiempo encontré un artículo titulado:
calificaciones de un buen pastor, y él mismo subraya aún más las exigencias irracionales que a menudo se les hacen a los siervos de Dios. Dice así: un buen pastor debe tener la fuerza de un buey, la tenacidad de un bulldog, la audacia de un león, la sabiduría de una lechuza, la inocencia de una paloma, la diligencia de un castor, la mansedumbre de una oveja, la versatilidad de un camaleón, la visión de un águila, el pellejo de un rinoceronte, la perspectiva de una jirafa, el aguante de un camello, el rebote de un canguro, el estómago de un caballo, la disposición de un ángel, la lealtad de un apóstol, la fidelidad de un profeta, la ternura de un pastor, el fervor de un evangelista, la devoción de una madre, y todavía no podría complacer a todo el mundo. Habría aquellos que dicen: está bien, pero recuerde que la Biblia dice, hubo un hombre. Y como hombre, no es posible que su pastor pueda ser experto en todas las cosas, ni tampoco puede hacerlo todo a la perfección. Tendrá sus fallos y defectos sencillamente porque Dios ha considerado adecuado usar a un hombre, y en muchos casos, escoge a los más débiles. El apóstol Pablo declaró: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios, para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios, para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. 1 Corintios 1, 26, 29. Así que no espere que su pastor sea perfecto ni sobresaliente en todas las áreas del ministerio. Y trate de no asombrarse cuando descubra que no es una combinación de maestro bíblico excelente, evangelista brioso y eficaz, pastor compasivo, predicador inspirador, administrador capaz, y astuto hombre de negocios, todo envuelto en una sola persona. Ni el Señor mismo exige tanto. El apóstol Pablo escribió: así que, yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo, y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. 1 Corintios 9, 26 minutos, 27 segundos. Con todo esto en mente, pues, le exhorto a orar por su pastor en lugar de criticarlo. Sin embargo, si no puede guardarse sus quejas, y tiene que conversar con alguien de él, hable con Dios. Y mientras lo hace, ore por él. Si alguien necesita las oraciones del pueblo de Dios, hoy es el hombre que trabaja en el pastorado. No hay muchas otras ocupaciones que puedan ser tan exigentes, y al mismo tiempo tan desalentadoras. Y creo que son muy pocas las profesiones que ofrecen tantas oportunidades de fracasar. El pastor no solo tiene que hacer frente a las tentaciones de su propia naturaleza pecaminosa y del mundo, sino también a la crítica de miembros de la iglesia que no están santificados y al odio de los impíos. Por esto, es un blanco especial de los dardos de fuego de Satanás. De manera que ore por él y anímelo. ¿Cuánto tiempo hace que tomó la mano del pastor y, con un firme apretón, le expresó su gratitud por su ministerio? Se sorprendería, tal vez se conmocionaría, si supiera cuántos pastores pasan semanas, y hasta meses, con muy poco aliento, si acaso. De alguna manera, la gente tiene la impresión de que el predicador no necesita una palabra de aliento como los demás. Pero de la misma forma en que usted agradece una palmadita en la espalda por un trabajo bien hecho, así también su pastor da la bienvenida a la expresión de su gratitud y la seguridad de que tiene su apoyo moral, no una alabanza que infle su ego, sino una palabra de sincera gratitud por su fiel ministerio de la palabra. Espero que recuerde la lección que sugieren esas 3 palabras de Juan 1, 6. Hubo un hombre.
Dios usa a hombres con todos sus defectos y fracasos para dar testimonio de la luz. Ellos necesitan sus oraciones. Necesitan su aliento. Y necesitan su ayuda. ¿Está recibiendo su pastor ese tipo de apoyo de parte de usted? Si ha nacido de nuevo, está llamado por Dios, y predica fielmente la palabra, merece su lealtad y cooperación. Así que piense en estas cosas. Y luego sea lo que debe ser para su pastor. Autorización divina. He aquí un par de buenas preguntas para hacer de vez en cuando a los miembros de las iglesias. ¿Habría tratado a su pastor de una forma diferente la semana pasada si alguien le hubiera soplado en secreto que él era un mensajero enviado especialmente del mismo trono de Dios? ¿Habría criticado a su pastor tan severamente o chismeado acerca de él si hubiera sabido que era escogido y nombrado por el mismo Señor para la obra que está haciendo? Estoy seguro de que muchos hubieran tenido que admitir que su actitud, acciones y palabras hubieran sido muy diferentes hacia su pastor si les hubieran dicho que Dios los había colocado en sus iglesias con un propósito definido. Muchos siervos de Dios son tratados vergonzosamente porque olvidamos que son hombres con debilidades humanas, tal como vimos en el capítulo previo. Son hombres enviados de Dios, esto es, si su llamamiento es genuino. Esto nos lleva de vuelta, entonces, a nuestras preguntas iniciales. ¿Cómo habría tratado a su pastor la semana pasada si le hubieran dicho que era un mensajero especialmente enviado por Dios? ¿Habría dicho las cosas que dijo de él? ¿Habría criticado sus modales en el púlpito? ¿Habría señalado su deficiente oratoria y errores gramaticales? ¿Le habría hablado con tal falta de consideración? Si los miembros de las iglesias se dieran cuenta de que el pastor, a pesar de sus debilidades, es un hombre enviado de Dios, estoy seguro de que se eliminarían muchas de las críticas insignificantes que se hacen en las iglesias. Sin embargo, algunos seguramente contestarán diciendo, obviamente usted no comprende. Nuestro pastor no tiene tacto. A veces no se expresa muy bien. Siempre está metiendo la pata. Y algunas de sus peculiaridades son suficientes para volver loco a cualquiera. Usted no conoce a nuestro pastor. Oh sí, lo conozco. Lo conozco muy bien. ¿Sabe por qué? Porque me conozco a mí mismo y él es como yo. Un hombre con debilidades humanas. Pero si es un siervo genuino de Cristo, entonces, como se dijo de Juan el Bautista, es un hombre enviado de Dios, y su puesto oficial exige que lo respeten. No dije que deba venerarlo ni colocarlo en un pedestal clerical. Pero hay que respetarlo a causa de su llamamiento. Aunque se debe respetar a los pastores, que son hombres verdaderamente enviados de Dios, hay veces, triste es decirlo, cuando sus vidas no son coherentes con las enseñanzas de las Escrituras. Algunos han violado deliberadamente los preceptos de la palabra de Dios hasta el punto que causan vergüenza pública a la causa de Cristo. Pero incluso si ese es el caso, ningún creyente debe involucrarse nunca en una cruzada personal contra el predicador. Antes bien debe lidiar con el problema discreta y privadamente motivado por el amor y por una preocupación por el ministro y la obra del Señor. Y cualquier cosa que se haga debe cubrirse de oración y ejercerse la mayor precaución, no sea que se tome una medida injusta, innecesaria o cruel contra alguien que no solo es un hermano en Cristo, sino también un siervo de Dios escogido especialmente. Ahora bien, sé que hay una gran diferencia entre un rey de Israel y el pastor de una iglesia. Pero así como David respetaba tanto a Saúl, el ungido de Jehová, nosotros debemos tener cuidado de no extender la mano injustamente contra ningún hombre que sea enviado de Dios. Sin embargo, todavía me imagino a alguien diciendo, mi pastor no está haciendo su trabajo. La iglesia está sufriendo. Debería irse. ¿Cómo podemos manejar una situación como esa? Yo lo respeto y no querría herirlo por nada.
Tal vez le interese leer el siguiente artículo que apareció en el boletín de una iglesia. Se titula Cómo deshacerse del pastor. No hace mucho, un bien intencionado grupo de laicos de una iglesia vecina vino a verme. Querían que les aconsejara sobre la manera adecuada y amable de deshacerse de su pastor. Sin embargo, me temo que no les ayudé mucho. En ese momento yo no había tenido la ocasión de pensar mucho en ello. Pero desde entonces he ponderado muy bien el asunto, y la próxima vez que alguien venga a pedirme consejos sobre cómo deshacerse de un pastor, esto es lo que voy a decir. 1. Mire al pastor directo a los ojos mientras predica y diga amén de vez en cuando, y verá que se muere predicando. 2. Dele una palmadita en la espalda y alábelo por sus buenos argumentos. Probablemente se mate trabajando. 3. Dedique de nuevo su vida a Cristo y pídale al pastor que le dé un trabajo que hacer, preferiblemente algún perdido que usted pueda ganar para Cristo. Tal vez se muera de un infarto. 4. Consiga que la iglesia se una en oración por el pastor. Al poco tiempo será un predicador tan eficaz, que otra iglesia más grande se lo arrebatará de las manos. Si las congregaciones tan solo oraran por sus pastores como hombres y los respetaran por ser hombres enviados de Dios, se evitarían muchos problemas. La iglesia tendría una mejor imagen en la comunidad, y los niños tendrían una actitud más favorable hacia la obra del Evangelio. ¿Cuántas veces he oído a la gente decir: no entiendo por qué mis hijos tienen tan poco interés en la iglesia ahora que han crecido? Parece que ya no quieren ir. Es de extrañar después de toda la crítica que han escuchado. Domingo tras domingo comen asado de pastor. Critican sus sermones, se ríen de lo que hace en el púlpito, y ridiculizan su apariencia y vestuario. Y luego se sorprenden cuando sus hijos no muestran ningún respeto por la iglesia ni por el predicador. Si usted tiene niños en la casa, tenga cuidado con la manera como critica al pastor en presencia de ellos. Es su obligación como padres fieles cultivar en las mentes de sus pequeños el respeto a la posición de aquellos hombres enviados de Dios para servir como pastores del rebaño. Así que no lo olvide. Su pastor es un hombre enviado de Dios, y un hombre enviado de Dios para dar testimonio de la luz. Permítame decirle esto especialmente si usted nunca ha recibido a Jesucristo como Salvador. Siempre que se fije en los hombres se va a decepcionar. Hasta el mejor predicador del mundo, aunque sea enviado de Dios, está sujeto a fallos humanos. Sin embargo, hay uno que no decepciona. Es el Señor Jesucristo, el Dios hombre. Solo Él, de entre todos los hombres, vivió una vida perfecta. Era absolutamente impecable y no necesitaba morir como los demás hombres. No obstante, cargó con nuestra culpa, fue a la cruz, derramó su sangre por nuestros pecados, y fue resucitado de entre los muertos. Y ahora el perdón de pecados y la vida eterna pueden ser suyos si reconoce su culpa y confía en Él para salvación. La Biblia dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Romanos 10, 9, 10. Conclusión. Al cerrar este estudio, deseo repasar las responsabilidades que usted tiene con su pastor. 1. Como hombre, él necesita sus oraciones. 2. Como hombre enviado de Dios, merece su respeto. 3. Como hombre enviado de Dios para dar testimonio de la luz, necesita y merece su ayuda. Ahora bien, si usted está en una iglesia que no tiene en el púlpito a un hombre que merezca su respeto y cooperación porque no es nacido de nuevo o no cree realmente en la Biblia ni la predica, eso es harina de otro costal. Usted y su familia deben identificarse con una iglesia donde haya un hombre enviado de Dios con el mensaje de Dios.